Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Desafío Inclusión, ciclo de charlas dirigidas a personas con discapacidad y empresas inclusivas que desean visibilizar e impulsar la inclusión social y laboral de esta comunidad. Súmate y síguenos en incluyelaboral.cl y en expoinclusión.cl. Ahora iniciamos este nuevo capítulo de Desafío Inclusión. Buenas tardes ya, sean bienvenidos una semana más a este ciclo de charlas Desafío Inclusión, que ya está por finalizar, así que estamos muy contentos de estar una semana más con Fundación Guazú y todo el apoyo que nos ha entregado a través de sus diferentes speakers en este gran ciclo. Esta mañana vamos a estar con una charla sobre inclusión educativa y comunidades neurodivergentes. ¿Cómo avanzar? Para esto, acá Magda Montero nos va a abordar diferentes paradigmas dentro de la importancia de la participación de las personas neurodivergentes en la educación. Así que bueno, Magda Montero Neira, ella es educadora Waldorf y también es encargada de proyectos educativos en Fundación Guazú. Magda, bienvenida. Hola, muchas gracias Catalina y muchas gracias a Expo Inclusión por el espacio y bienvenidas también a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Súper. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Como les decía Catalina, la charla se titula Inclusión educativa y comunidades neurodivergentes, ¿cómo avanzar? Y voy a presentarme rápidamente. Yo soy educadora Waldorf de preescolar y primer ciclo básico. En 2019 fundamos el colectivo Asperger's Chile, un colectivo compuesto por mujeres y personas no binarias dentro del espectro autista. Soy autora del libro ilustrado ¿Cuál es la diferencia entre las cosas y las personas? Y ahora estoy terminando un diplomado en educación inclusiva y discapacidad en la Universidad Católica. Y actualmente me dedico a la inclusión educativa y laboral de personas en situación de discapacidad en Fundación Guazú. ¿Por qué me relaciono con la inclusión? Nace por una inquietud o necesidad en primera persona. Yo soy autista y además tengo algunas necesidades específicas de apoyo educativo. Y bueno, Fundación Guazú está compuesta principalmente por profesionales en situación de discapacidad. Es la primera incubadora laboral desde y para las personas en situación de discapacidad. Y si bien desde el año 2017 hemos estado dedicados principalmente a la inclusión laboral, la necesidad de la inclusión educativa la hemos tenido desde el principio, pero desde este año ya contamos con un equipo específico de educación dentro de la fundación. Al final les voy a poder contar un poquito de qué se trata el trabajo que hacemos en educación como Fundación Guazú. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Primero vamos a abordar las consecuencias sociales de la exclusión educativa de las personas neurodivergentes. Es un poco partir por lo más duro y difícil. Luego vamos a continuar con el nuevo paradigma desde la integración a la inclusión. Y pasaremos a abordar algunas barreras actitudinales para la inclusión educativa de las personas en situación de discapacidad. Finalmente, la importancia de la participación social de las personas en situación de discapacidad y de los referentes en educación, para contarles luego rápidamente lo que hacemos en RENA, que es el equipo de educación dentro de Fundación Guazú. Y como habrán visto por el título, hay una palabra que tenemos que definir antes de comenzar, que es la de neurodivergente. Entonces, vamos a hablar de neurodiversidad, entendiendo que dentro de la humanidad existen infinitas formas de percibir la información, de procesarla y de expresarla. Eso responde a que ningún cerebro es igual al otro y todos tenemos un funcionamiento neurobiológico diferente. Eso es una realidad y es un hecho, igual que como existe la biodiversidad o la diversidad cultural, existe la neurodiversidad. Y dentro de la neurodiversidad hay poblaciones que tienen características en común respecto a su desarrollo neurocognitivo. Entonces, tenemos
una población que llamamos neurotípica, cuyo desarrollo es estándar. Y por otro lado, tenemos subgrupos cuyo funcionamiento neurocognitivo difiere de ese estándar y los conocemos como comunidades neurodivergentes. Dentro de la neurodivergencia podemos encontrar a la población autista, disléxica, con trastorno por déficit atencional, del espectro bipolar y un largo etcétera. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de las consecuencias sociales de la exclusión educativa de las personas neurodivergentes. Y hago una alerta de contenido. Voy a hacer mención a consumo problemático de sustancias y a suicidio. Primero, respecto a cesantía, según el National Center for Learning Disabilities, sabemos que el 32% de los estudiantes con, entre comillas, dificultades de aprendizaje, incluyendo la dislexia, no logran graduarse de la escuela secundaria en Estados Unidos. Digo entre comillas dificultades de aprendizaje porque en inglés hablan de discapacidades de aprendizaje. En español no usamos mucho ese término, pero se refiere a distintas condiciones del neurodesarrollo que podrían implicar necesidades específicas de apoyo educativo. Estas personas abandonan la escuela secundaria o no reciben un título regular, ese 32% de estudiantes. El bajo nivel educativo tiene un impacto significativo en la capacidad de luego obtener un trabajo significativo. Y según el estudio longitudinal nacional de Transición 2, solo el 38% de los jóvenes con dificultades de aprendizaje que tenían un nivel educativo inferior al de escuela secundaria estaban trabajando en el momento de la entrevista. Además, el 60% de los adolescentes con consumo problemático de drogas y alcohol en Estados Unidos tiene dificultades de aprendizaje. Y se ha descubierto que hasta el 70% de las personas que se encuentran en programas de tratamiento por abuso de sustancias en Estados Unidos tienen dificultades de aprendizaje, según el Centro Nacional de Adicción y Abuso de Sustancias. Los adultos jóvenes con necesidades específicas de aprendizaje son más propensos a fumar cigarrillos, consumir marihuana, cocaína y otras drogas ilegales que cualquier otro subgrupo con discapacidad. También sabemos que el abuso de sustancias, según el estudio longitudinal nacional de transición, hace que los estudiantes sean vulnerables a la delincuencia, la violencia, la asunción de riesgos sexuales y el suicidio. Pasando a la comunidad con trastorno por déficit atencional e hiperactividad, sabemos, según el estudio de psicología Reflexao de 2015, realizado por un equipo de psicólogos de la Universidad de Oviedo, la prevalencia de TDAH es hasta 5 veces mayor en la población reclusa que en la general. Estamos hablando de un 39% de reclusos que cumplen con los criterios diagnósticos de TDAH en la infancia. Y la prevalencia de TDAH es significativamente mayor entre los reclusos divorciados, los que no tienen un empleo y sobre todo los que no terminaron sus estudios. El encargado de este estudio, apellidado Rodríguez, subraya que parece probado que sufrir este trastorno durante la niñez y no recibir tratamiento aumenta la tasa de participación en actividades delictivas y el abuso de sustancias, así como los problemas en las relaciones de pareja y en la búsqueda o mantenimiento de empleo. Por lo tanto, concluye, se puede esperar que implementar intervenciones eficaces para tratar el TDAH en la infancia contribuya a disminuir el riesgo de sufrir problemas en la edad adulta. La investigación concluye que el diagnóstico y el tratamiento del TDAH en la infancia evitarían en parte conductas delictivas que llevan al ingreso en la cárcel. En la misma línea se encuentra en España el estudio Población Psiquiátrica Penitenciaria, que recoge que el 30% de la población penitenciaria podría ser TDAH. La investigación recoge que las personas TDAH que en su infancia y adolescencia no fueron diagnosticadas
de TDAH y no recibieron, por lo tanto, ningún tipo de tratamiento, tanto médico como psicológico, cometen mayor número de delitos, con una media de 7,8 frente a los 3,9 del resto de pacientes. Además, los pacientes penitenciarios TDAH delinquen más jóvenes, con una media de comisión del primer delito de 22 años, frente a los 29 años de media del resto de los reclusos con otras condiciones psiquiátricas. Estudios en Estados Unidos, Canadá, Suecia, Alemania, Finlandia y Noruega muestran que hasta el 66% de los jóvenes delincuentes y la mitad de la población adulta en prisión obtendrían resultados positivos de TDAH en la infancia. Además, los incidentes en los que incurren son 8 veces más agresivos que los de otros presos y 6 veces más agresivos que los presos con un desorden de personalidad antisocial. Según el Registro Nacional Sueco de pacientes, con 25.656 pacientes con TDAH entre el 2006 y el 2009, nos dice que un 36,6% de hombres y un 15,4% de mujeres con TDAH habrían sido condenados por algún delito. En este caso, el estudio es a la inversa, no van a la población reclusa, sino que van a la población con TDAH y ven un porcentaje de personas condenadas por algún delito. También descubrieron que el tratamiento con medicación redujo un 32% las tasas de delitos en hombres y un 41% en mujeres. Además, el comportamiento criminal en personas adultas con TDAH se reduce drásticamente cuando son tratados adecuadamente. Pasando a la comunidad autista y la desesperanza de vida, sabemos que las personas en el espectro autista mueren de media 18 años antes que la población general, según un informe publicado en 2016 por Autística, una ONG británica. Si además estas personas tienen discapacidad intelectual, mueren una media de 30 años antes que neurotípicos similares sin estas dos condiciones. Esta diferencia entre las personas con y sin discapacidad intelectual responde a que las personas con discapacidad intelectual suelen tener más muertes por accidentes, por ejemplo, la asfixia, ahogamiento con objetos, y también problemas cardíacos. Otro síntoma preocupante es que los adultos autistas sin discapacidad intelectual tenían un riesgo 9 veces mayor de morir por suicidio, algo que está más marcado en personas asignadas como mujer al nacer. Esto puede ser un reflejo de la soledad y depresión que experimentan muchas personas autistas debido a la exclusión social de la comunidad autista. Bueno, hemos visto algunos estudios internacionales, principalmente de países desarrollados. ¿Qué pasa en Latinoamérica y qué sabemos de Chile? Por el segundo estudio nacional de la discapacidad en Chile, de Senadis, en 2015, sabemos que el promedio de años de estudio de los adultos en situación de discapacidad leve a moderada es de solamente 8,6 años, a diferencia de las personas sin discapacidad, cuyo promedio es de 11,6. Solo el 9,1 de las personas en situación de discapacidad posee estudios superiores completos versus el 20% de las personas sin discapacidad. Cifras que evidencian la exclusión educativa de las personas en situación de discapacidad, impactando en la posterior incorporación al mundo laboral y por ende social. Como conclusión, podemos preguntarnos, ¿será que gran parte de las personas en situación de calle o privadas de libertad son una muestra de la exclusión de aquellas mentes que no se apegaron a la norma? Claramente, un joven excluido de la educación muy difícilmente sea un adulto incluido en la sociedad. Y la base de la inclusión social de los adultos con condiciones del neurodesarrollo está en la inclusión educativa en todos los niveles. Atender las infancias neurodivergentes, invirtiendo en programas de diagnóstico oportuno y acompañamiento terapéutico respetuoso, no solo mejoraría la calidad de vida de millones de personas, sino que sería a largo plazo una inversión para el Estado. Y ahora, luego de ver estas cifras que son bastante dramáticas, vamos a abordar
estos dos paradigmas, la integración y la inclusión, entendiendo la inclusión como un nuevo paradigma hacia donde queremos avanzar. Bueno, ¿qué es la inclusión? Este mismo espacio se conoce como Expo Inclusión. Muchas veces hablamos de inclusión. ¿Cómo entendemos la inclusión? Es una forma de convivencia. Y ahora vamos a ver 4 modelos de convivencia con la diversidad. A mano izquierda arriba tenemos una gráfica de la exclusión, donde podemos observar que todo aquel que es considerado diferente a la norma será socialmente excluido, librado a su suerte. Es decir, hay personas que se encuentran outsider, afuera de la sociedad. Arriba a mano derecha tenemos la segregación, que es cuando quienes no cumplen con esa norma general forman parte de un subgrupo alejado o marginado por ser considerado diferente. Si esto lo observamos en la educación, podemos pensar en las escuelas especiales, que funcionan como un modelo aparte de, entre comillas, las escuelas regulares. Abajo a mano izquierda tenemos la integración, que significa que quienes pueden, entre comillas, normalizarse, o esas personas que pueden adecuarse al medio social estándar, en base a su esfuerzo de adaptación y rehabilitación, pueden formar parte, es decir, pueden integrarse. Y ahí tenemos en realidad una segregación interna, en la cual, por ejemplo, dentro de una escuela tenemos un programa de integración escolar en el cual los estudiantes quizás participan de actividades paralelas, quizás salen de su sala a ir a otra sala, a realizar otras actividades. Y finalmente, a mano derecha abajo, tenemos la inclusión, que se refiere a buscar lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. Estos 4 modelos también podemos relacionarlos con las formas desde la sociología jurídica, desde la historia, de cómo se ha tratado la discapacidad. Conocemos el modelo de prescindencia, en el cual las personas en situación de discapacidad son excluidas, marginadas, que sería la exclusión y la segregación. Tenemos también el modelo médico rehabilitador, que busca normalizar a las personas para que puedan insertarse en la sociedad, que corresponde a la integración. Y luego tenemos el modelo social, que entiende la discapacidad como una interacción entre la persona y las barreras de su entorno, y no como un problema o diagnóstico que tiene la persona, sino que una situación. Y bueno, respecto a estos modelos, existen 4 documentos indispensables respecto a la normativa mundial de la educación inclusiva. Tenemos la Conferencia Mundial sobre Educación con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos del 1990, donde se reconoce las necesidades de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos con trastornos del neurodesarrollo. Nosotros preferimos decir condiciones del neurodesarrollo, entendiendo que no necesariamente son trastornos, sino que son formas diferentes de ser. Luego tenemos en el 1994 la Declaración de Salamanca, que es un documento muy importante, y es el marco de acción sobre necesidades educativas especiales. En ese entonces se adopta el término de educación inclusiva. Luego tenemos el Foro Mundial sobre Educación, con el marco de acción de Dakar, Educación para Todos. Y luego tenemos la Conferencia Internacional de Educación, la Educación Inclusiva, un camino hacia el futuro, del 2008. Es decir, por eso hablamos de nuevo paradigma, porque es algo que se ha abierto como discusión internacional en los últimos 30 años. Y el mayor ímpetu para el enfoque de educación inclusiva fue dado por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en 1994, en donde más de 300 participantes en representación de 92 gobiernos, 25 organizaciones internacionales, se reunieron en Salamanca, España, en junio del 94, con el fin de promover el objetivo de la educación para todos, examinando los cambios fundamentales de la política necesarios para promover un enfoque de educación inclusiva
concretamente capacitando a las escuelas para atender a todos los niños, sobre todo a los que tienen necesidades educativas especiales. Como dice UNESCO en esta declaración, cada niño, niña, niñe, tiene características, intereses, capacidades, necesidades que les son propias. Si el derecho a la educación significa algo, se deben diseñar los sistemas educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. Y en la conferencia del 2008, Ainscough y Mills definen cómo podemos entender la educación inclusiva. Ya hablamos de inclusión, cómo se expresa esto en educación. Entonces, primero sabemos que la inclusión es un proceso, es decir, es sin fin, no hay un objetivo final, sino que es un proceso constante, por lo que puede concebirse como una búsqueda de las mejores formas de atender a la diversidad del estudiantado. También la inclusión implica la búsqueda de la presencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Si pensamos en el modelo de integración, hablamos solo de presencia, de acceso, pero no necesariamente de progreso, de egreso. Entonces, muy importante aquí la participación y el aprendizaje. También la inclusión precisa la identificación y eliminación de barreras. Barreras que podemos entenderlas, ¿cierto?, desde el modelo social como lo que genera la discapacidad. Y el concepto de barreras es clave, en tanto que son las barreras las que impiden el ejercicio del derecho a la educación inclusiva. Y por último, sabemos que la inclusión se refiere a todas las personas, no necesariamente solo a estudiantes en situación de discapacidad o con necesidades educativas especiales, pero pone particular énfasis en aquellos grupos de estudiantes que podrían estar en riesgo de marginación, exclusión o fracaso escolar. Y ahora otro concepto importante que también se ha debatido bastante es el de necesidades educativas especiales, que más allá del debate, en Chile, de acuerdo a la legislación vigente, se entiende de la siguiente forma. Las necesidades educativas especiales surgen de la interacción entre las dificultades que presenta el estudiante y las condiciones del contexto escolar, familiar y social en que vive, cuando estos interponen barreras o no han desarrollado las capacidades y estrategias suficientes para responder a sus necesidades educativas. Esto lo dice el Mineduc en 2012. Por lo tanto, las necesidades educativas especiales no son un diagnóstico médico, no son algo rígido, sino que es una situación en la que se encuentran ciertos estudiantes debido a que sus necesidades no están siendo consideradas en el sistema educativo estándar. Es decir, se está actuando desde un modelo de integración. Y sabemos que tanto la integración como la inclusión conviven constantemente en las escuelas, todos estos modelos se interrelacionan, pero para hacer un paralelismo, en el caso de la integración es importante dónde los estudiantes reciben la educación, es decir, pone énfasis en el acceso, pero una vez estás adentro, no necesariamente se están considerando la participación y el aprendizaje. Por otro lado, la inclusión, lo que importa no es necesariamente el dónde, sino el proceso de cambio de las escuelas en el currículum, en las organizaciones, pero sobre todo en las actitudes, para reducir las dificultades en el aprendizaje y promover la participación. En el caso de la integración, los asuntos relativos a la integración no son necesariamente problemáticos o cuestionados, a diferencia de la inclusión donde se plantean cuestiones fundamentales sobre la educación en una sociedad desigual, es decir, muchas veces implica cierta lucha, cierta negociación. En el caso de la integración, se supone que depende de habilidades especiales o de profesionales especialistas que apoyan a estos estudiantes específicos. Y en el caso de la inclusión, se comienza desde el compromiso de desarrollar servicios que sean desde un principio completamente accesibles. La integración se basa en la aceptación y la tolerancia de la discapacidad como una tragedia personal y como una anormalidad, mientras que la inclusión acepta, no solamente tolera,
sino que también valora la diversidad de las diferencias de todos los estudiantes. Y, como decía, en el caso de la integración, puede ser propiciada o conducida por profesionales. En el caso de la integración, supone cierta lucha o confrontación entre los distintos actores de la comunidad educativa y requiere de la negociación, muchas veces de los padres, apoderados, profesores, organismos gubernamentales, etc. Cuando decimos que la inclusión es un proceso, sabemos que los procesos pueden abordarse de diferentes formas. En este caso, buscamos la inclusión como un proceso desde una lógica sistémica. Cuando entendemos los problemas desde una lógica lineal, tenemos un problema, actuamos y tenemos un resultado, donde el problema de la inclusión se entiende como casos puntuales, muchas veces asociados a los estudiantes vistos como alumnos problema. Entonces, por ejemplo, frente a una dificultad, la acción podría ser la suspensión, la expulsión, y el resultado es que se acabó el problema, entre comillas. Pero desde una lógica sistémica, se entiende que es la comunidad en su conjunto la que debe revisar las condiciones en las cuales surge un problema. Por lo tanto, el problema de la inclusión no es del individuo en particular, ya sea un estudiante o un profesor, sino del conjunto o sistema. Es algo mucho más complejo que aborda tanto las relaciones, las cosas que pueden ser quizás no tan evidentes o invisibles. Y desde esta lógica sistémica entendemos que la escuela es más que la suma de sus partes, que es un organismo vivo y complejo, y que la inclusión es responsabilidad de toda la comunidad, nunca exclusivamente de quien se encuentra excluido. Para esto se requiere de un trabajo colaborativo entre todos los actores de la comunidad educativa, tanto estudiantes, apoderados, docentes, auxiliares, directivos, etc. Y además es un proceso de transformación que toma tiempo, recursos y esfuerzo. No es algo que se dé de un día para otro, sino que implica un proceso constante. Y busca pasar desde abordar las necesidades de un solo estudiante a crear entornos de aprendizaje que funcionen para todos los estudiantes al mismo tiempo. Y podemos justificar el avance de escuelas hacia escuelas inclusivas de diferentes formas. La UNESCO nos dice en 2004 que desde el punto de vista educativo, el requerimiento de escuelas inclusivas que eduquen a todos los niños y niñas juntos implica que deben desarrollar medios de enseñanza que respondan a las diferencias individuales y por tanto beneficien a todos los niños y niñas. Es decir, no es necesario tener un diagnóstico o una condición de neurodesarrollo para beneficiarse de, por ejemplo, la diversificación de la enseñanza, del diseño universal del aprendizaje, porque son acciones que benefician a todos los estudiantes. Desde el punto de vista social, y algo que afecta mucho la inclusión laboral, sabemos que educando a todos los niños y niñas juntos, las escuelas inclusivas pueden cambiar las actitudes frente a la diferencia, lo cual forma la base de una sociedad más justa y no discriminadora. Nos encontramos muchas veces en las empresas que no sabemos cómo relacionarnos con personas en situación de discapacidad, no sabemos cómo relacionarnos con la diferencia, porque muchas veces en nuestra educación no convivimos con esa diferencia. Y finalmente tenemos la justificación económica, en la cual se entiende que tener diseñadas escuelas que atienden las necesidades educativas de todas los niños, niñas y adolescentes nos entrega un mejor costo-beneficio que tener múltiples escuelas especializadas para atender las necesidades particulares de los distintos grupos de estudiantes. Esto sobre todo lo podemos observar en realidades rurales o no centralizadas, en las cuales acceder a una escuela específica, especializada, es muy difícil. Es decir, solo podemos estar en esas escuelas especializadas si es que estamos cerca de una gran ciudad. Por lo tanto, significaría un beneficio a nivel económico el que todas las escuelas sepan responder a las diferentes necesidades. Y ahora vamos a pasar a, podríamos decir, la causa del problema, que tiene que ver con las barreras actitudinales
para la inclusión educativa de las personas en situación de discapacidad. Para eso vamos a primero definir barrera actitudinal, entendiéndolas como todas las actitudes que se expresan en conductas, sentimientos, palabras, influidas por estereotipos, prejuicios y estigmas en contra de las personas en situación de discapacidad y que derivan en la limitación o negación de sus derechos humanos. En las comunidades educativas se evidencian en las disposiciones de los diversos actores hacia las personas en situación de discapacidad o con necesidades educativas especiales, afectando las relaciones y la participación de estos en la comunidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, que en realidad son mitos que aún continúan muy presentes en nuestras comunidades educativas. Por ejemplo, que los estudiantes con dificultades en el aprendizaje o discapacidad no pueden aprender lo mismo que los demás y que por lo tanto no pueden estar en escuelas regulares, o que el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad depende sí o sí del acompañamiento permanente de profesional especializado, externo, que las flexibilizaciones que se realizan específicamente para los estudiantes con dificultades retrasan y afectan el aprendizaje de los demás. Una profesora podría decir, yo no le quiero hacer daño al estudiante, por lo tanto, prefiero no trabajar en inclusión porque desconozco del tema. Y también un directivo podría decir, no trabajamos con inclusión educativa porque nuestros docentes no están preparados. O no trabajamos con inclusión educativa porque los demás estudiantes pueden verse afectados con la presencia del alumno que viene con algún tipo de problema o discapacidad. También se piensa que los demás estudiantes se desconcentran y atrasan con los apoyos y el material que exige el profesional de apoyo al estudiante con discapacidad. O un padre de familia podría pensar, no quiero la inclusión educativa porque temo que mi hijo se perjudique o disminuya su rendimiento académico. También podemos escuchar cosas como, si está realmente incluido, debería poder trabajar con el mismo material que el resto de los estudiantes, y si necesita tantas ayudas, que vaya a una institución especializada. También otro mito con las características de Juan, es mejor que se vaya a una escuela especial, donde le enseñen a su ritmo y de acuerdo a sus necesidades. Acá no tenemos programa de inclusión. O los estudiantes con discapacidad no pueden aprender lo mismo que los demás. Hagamos lo que hagamos, es una batalla perdida. O el grupo de estudiantes regulares no tiene por qué atrasarse y perjudicarse por un solo estudiante y su problema o su discapacidad. Por último, escuchamos cosas como, esta escuela es muy exigente, hay otras escuelas menos exigentes que pueden ser más aconsejables para lo que Juan necesita, o si usamos ayudas externas como pictogramas, sistemas aumentativos del aprendizaje, el estudiante nunca va a adquirir lo que debe de manera apropiada. O los ajustes razonables y las flexibilizaciones curriculares son muy difíciles de hacer y solo aplican para estudiantes con discapacidad. Los demás no las necesitan. En conclusión, y también en base al trabajo que hemos realizado en Fundación Guazú con comunidades educativas, solemos observar actitudes en los docentes y directivos como la categorización de ciertos estudiantes en función de su, entre comillas, déficit, la estigmatización de estudiantes problema, y actitudes que, bueno, estas actitudes desembocan en un modelo de integración escolar, en el cual la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales queda relegada a especialistas del PIE, el Proyecto de Integración Escolar, y donde los docentes regulares no se sienten preparados para asumir el desafío de la inclusión. Vuelvo a poner la definición de barrera actitudinal, y me pregunto si a ustedes les suenan algunos de estos ejemplos. Probablemente nosotros mismos hemos tenido también estos mitos en nuestro interior. Y las barreras actitudinales entonces son las actitudes expresadas en conductas, sentimientos, palabras, influidas por estereotipos, prejuicios y estigmas en contra de las personas en situación de discapacidad y que derivan en la limitación o negación de sus derechos humanos. Me pregunto entonces, y en base a estos mitos que acabamos de revisar, ¿cuál es el fin de los sistemas de educación? El fin es lograr altos estándares academicistas,
el fin es el desarrollo integral, el fin es el derecho al desarrollo pleno. Y acá solemos encontrarnos con un problema que es la estigmatización de estudiantes neurodivergentes. Muchas veces dentro de los programas de integración escolar nos damos cuenta que las dificultades no necesariamente están relacionadas con estudiantes con discapacidad, por ejemplo, de origen motriz o sensorial, sino que muchas veces los problemas se relacionan con estudiantes con condiciones del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque los estudiantes con condiciones del neurodesarrollo aprendemos de forma diferente, nos relacionamos de forma diferente, percibimos de forma diferente. Y el tema es que un estudiante que por sus profesores es percibido como un problema, desarrollará una actitud negativa hacia la escuela, además de baja autoestima, ya que podría introyectar la percepción de los docentes, asumiendo la culpa de sus problemas de aprendizaje o comportamiento, cuando en realidad es responsabilidad de los adultos, de nosotros, acompañarle en su desarrollo, potenciando sus fortalezas. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Necesitamos un cambio de creencias por parte de los docentes y de todos los adultos de las comunidades educativas hacia estos estudiantes, de ver el problema en los sistemas educativos rígidos y homogeneizados y en la poca empatía de los sistemas sociales, y nunca ver el problema en el estudiante. ¿Cómo entonces cambiamos esas creencias? Tiene justamente que ver con un cambio cultural. Como educadores, cuidadores y profesionales de apoyo, debemos entender que la diversidad neurocognitiva existe, es normal y que nos enriquece, al igual que todas las diversidades de la naturaleza humana. Nuestra labor pedagógica no puede estar dirigida solamente a los estudiantes con un funcionamiento cognitivo estándar, porque hacer eso per se es partir excluyendo. Bueno, y ahora quería mencionar la importancia de la participación social de las personas en situación de discapacidad y de los referentes en la educación, también como una forma de ir cambiando estas actitudes y avanzando en el cambio cultural. Si sabemos, según el Estudio Nacional de la Discapacidad de SINADIS en 2015, que en Chile las personas en situación de discapacidad somos el 20% de la población adulta. Yo les pregunto, ¿cuántos profesores y profesoras en situación de discapacidad tuvieron? Claramente no todas las discapacidades son evidentes, no tendría por qué enterarme quizá de la discapacidad de alguien, pero ¿cuántos compañeros y compañeras de estudios en nuestra infancia, adolescencia, juventud en situación de discapacidad tuvimos? ¿Cuántos compañeros y compañeras de trabajo tenemos en situación de discapacidad en nuestros espacios de trabajo? Probablemente no se acerquen al 20%, pero sabemos que si es que de ese 20% hay un 10% que tiene entre 18 y 60 años y cuya discapacidad es leve a moderada. Esas personas tendríamos que estar viéndolas en nuestros espacios de trabajo, en nuestras escuelas, pero la verdad es que actualmente la ley en Chile nos habla de un 1% que tampoco se ha cumplido. Entonces podemos concluir que las personas en situación de discapacidad, al sufrir discriminación y exclusión educativa, nos hemos mantenido completamente al margen de la participación política, laboral, económica, cultural y de todos los ámbitos de nuestra sociedad. Si somos un 20% y muchas veces nosotros en nuestras familias tenemos conciencia de las personas en situación de discapacidad que hay en nuestras familias, ¿dónde están? ¿Por qué no las vemos en la calle? ¿Por qué vemos tan pocas? Claramente la falta de accesibilidad, tanto física y arquitectónica como de transporte, comunicacional y cognitiva, son el gran obstáculo para la participación social de las personas en situación de discapacidad. Independientemente del origen de nuestra discapacidad, nos encontramos en desventaja a la hora de acceder a los espacios y a la información, por no contar con interpretación de lengua de señas en todas las instancias ciudadanas y culturales, por no contar con subtítulos, o con sistema braille, o softwares de lectura de pantalla y sitios web accesibles. A esto le sumamos además la brecha digital que afecta a muchísimas personas en situación de discapacidad, sobre todo cuando intersecciona con situaciones de desventaja económica y de edad. Muchas personas mayores
en situación de discapacidad tienen dificultades para manejar la tecnología con la que actualmente, por ejemplo, estamos nosotros conectados. ¿Y qué nos dice el marco normativo al respecto? En julio del 2008, nuestro país ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se establece un compromiso por velar la plena inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Esto se expresa en la creación de la ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, ajustando nuestra legislación a una perspectiva de derechos humanos. En la misma convención, respecto al derecho a la educación y a los ajustes en el mundo laboral, tenemos la definición de discriminación por motivos de discapacidad, donde al final menciona que la denegación de ajustes razonables significa discriminación por motivos de discapacidad. Los ajustes razonables en educación se expresan en adecuaciones curriculares. La denegación a adecuaciones curriculares a un estudiante con necesidades educativas especiales o en situación de discapacidad es excluirle, es discriminarle por motivos de discapacidad. También nos dice esta convención, que tiene el mismo peso jurídico que nuestra Constitución en nuestro país, en el artículo 24 sobre educación, que los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, que los Estados partes asegurarán que las personas en situación de discapacidad tengan acceso general a la educación superior, y que los Estados partes asegurarán que se realicen los ajustes razonables para las personas con discapacidad, cosa que sabemos que como país estamos lejos de hacer realidad. Por lo tanto, se están vulnerando de forma estructural los derechos de las personas en situación de discapacidad. Luego, respecto a los referentes, tenemos en la Declaración de Salamanca del 94 el énfasis en la importancia de los docentes, de las personas en situación de discapacidad en la educación. Lo voy a leer literal. Los sistemas de enseñanza deberán, por tanto, intentar contratar a profesores capacitados y a personal de educación con discapacidades, y deberán intentar también conseguir la participación de personas de la región con discapacidades que han sabido abrirse camino en la educación de los niños con necesidades educativas especiales. También es muy importante la activa participación de personas con discapacidades en la investigación y formación para garantizar que se tengan en cuenta sus puntos de vista, es decir, nuestros puntos de vista. Y acá tenemos un ejemplo que siguen siendo noticia, este tipo de realidades, como Noelia, la primera maestra con síndrome de Down en Argentina, y en realidad no tendría por qué ser portada, no tendría por qué ser noticia, que una persona en situación de discapacidad intelectual trabaje como maestro, ¿cierto? Como maestra, pero sigue sorprendiéndonos, pues aún estamos muy lejos de que estemos incluidos en los sistemas de educación. Bueno, ahora sí que termino y quería contarles lo que hacemos como programa RENA para la inclusión educativa dentro de Fundación Guazú. Este es un programa diseñado para acompañar procesos de transformación de los establecimientos educacionales hacia la educación para la inclusión, donde se valore la diversidad de toda la comunidad educativa, para que las comunidades educativas sean ámbitos de desarrollo y aprendizaje para todos y todas sus integrantes, donde se respeten los derechos humanos a la educación y participación social de quienes posean necesidades específicas de apoyo educativo o se encuentren en situación de discapacidad. Nosotros trabajamos desde la formación docente. Tenemos primero un curso que se llama Abriendo Senderos hacia una Educación Inclusiva, donde hacemos una introducción a la neurodiversidad y al diseño universal para el aprendizaje. Está dirigido principalmente a docentes, directivos, administrativos de escuelas, liceos, colegios y otros establecimientos educacionales. Los hemos realizado de forma abierta a la comunidad, tanto a educadores como a profesionales de la salud, y también hemos trabajado con comunidades educativas. Por ejemplo, este es un grupo de Cabrero, donde estuvimos con 8 establecimientos, desde escuelas rurales, liceos técnicos profesionales, escuelas básicas, capacitando a docentes en estos nuevos paradigmas de la inclusión educativa.
Como módulo 2 también tenemos un curso titulado Neurodivergencia y Escuela, donde abordamos las necesidades específicas de apoyo educativo relacionadas al autismo, la dislexia y el déficit de atención e hiperactividad desde el paradigma de la neurodiversidad. Esto también lo hacemos de forma abierta y cerrada en establecimientos educacionales. Y algo muy importante es que el equipo que imparte estas capacitaciones, estas formaciones y estos acompañamientos somos educadores en situación de discapacidad, además que seguimos formándonos en educación inclusiva, en salud mental y seguimos especializándonos porque tenemos la certeza de que el sistema educativo necesita el punto de vista en primera persona. Y finalmente les invito a que puedan seguir el trabajo de Fundación Guazú, pueden escribirnos a hola@fundacionguazú.cl, visitar nuestro sitio web guazú.cl y también seguirnos en Instagram @guazú.cl. Personalmente pueden contactarme a magda@fundacionguazú.cl, visitar mi sitio web magdamontero.com y también seguirme en Instagram @magdamonteron con una N al final. Muchas gracias a todos, todas, todes por su atención. Muchas gracias, Magda, por esta increíble y completa presentación. Creo que me incluyo, aprendimos muchísimo y la verdad que hay datos que yo no pensé ni que existían. Acá en el chat, Camila pone, ¿por qué pasa que se ingieren drogas? Yo creo que se debe al estudio que conversaste en un momento de Estados Unidos y de las estadísticas que se dieron en ese estudio de allá. Creo que se debe referir a eso. ¿Por qué pasa? Bueno, es muy complejo el tema, pero claramente que si los estudiantes no están siendo atendidos en sus necesidades, además se encuentran con poco apoyo de su familia, es más probable que se entre en dinámicas de riesgo. Acá hablamos del consumo problemático de sustancias, también hay datos, por ejemplo, sobre embarazos adolescentes en personas con trastorno por déficit atencional. También tiene que ver justamente con las necesidades neurobiológicas de estas comunidades. En el caso del TDAH existe una mayor impulsividad y ciertas particularidades a nivel neuroquímico que pueden afectar, por ejemplo, la tendencia a las adicciones. Entonces son comunidades que son más vulnerables, pero de todas formas sabemos que cualquier adolescente que se encuentre con poco apoyo quizás puede entrar en estas dinámicas de riesgo, pero sobre todo se aumentan, digamos, los riesgos cuando hablamos de comunidades neurodivergentes. Perfecto. Bueno, acá Trinidad Cofré, muy interesante. Había leído estudios con resultados similares en personas que han tenido alguna lesión cerebral como un TEC. Bueno, Camila acá también agrega, me pasa, yo estudio en Santo Tomás y mis compañeros me juzgan mucho. Olga Vicencio, cuando una escuela o colegio no está consciente de la neurodiversidad y capacitado, se pueden generar vulneraciones de derechos. Por ejemplo, lo que pasó en Coronel con un niño de 7 años que fue amarrado en clases. Así es. Tenemos muchos ejemplos de un modelo de exclusión, de segregación todavía de estudiantes con necesidades educativas especiales. Y acá Camila también nos pone, bueno, Pamela, buenísimo, muchísimas gracias, impresionante la cantidad de datos que desconocía. Y Camila acá también agrega, ¿qué riesgos hay cuando se trata de trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿Qué riesgos hay? Bueno, no conozco el contexto de esa pregunta, pero creo que es súper difícil para las personas en situación de discapacidades neurodivergentes trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo, bueno, lo hice durante un montón de tiempo y finalmente terminé colapsando y con diagnóstico de depresión. Somos personas que puede que maduremos de forma diferente, puede que muchas veces las personas, por ejemplo, con TDAH se independicen después que las personas
sin condiciones del neurodesarrollo, por lo tanto se requieren apoyos. Tenemos que entender que estas neurodivergencias muchas veces se expresan en situaciones de discapacidad y muchas veces no somos conscientes de eso, es decir, no conocemos, por ejemplo, nuestros derechos a la inclusión laboral, a los ajustes razonables, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer para que los estudios y el trabajo se hagan más amables con las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, en este momento estamos conectados de forma online, por lo tanto, no es una barrera el transporte, no es una barrera las escaleras, o no sé, la sobreestimulación sensorial que podría significar el metro. Pero si estuviéramos juntos en un espacio presencial, habría personas que no habrían llegado, que no habrían podido participar. Entonces, adecuaciones, por ejemplo, el teletrabajo, facilita mucho la vida a las personas en situación de discapacidad neurodivergentes. O sea, yo como persona autista tengo una mucho mejor calidad de vida desde que teletrabajo, gracias a mi empleo en Fundación Guazú, versus a cuando trabajaba en escuela, donde salir a la calle ya es perder mucha energía, es decir, para nosotros es difícil y necesitamos apoyos y hay que visibilizar esa realidad y entender que está bien pedir también adecuaciones y exigir esos ajustes que son nuestro derecho. Perfecto. Bueno, Mauricio comenta, me encantó que al comienzo usaste el concepto de NEAE. Después, Aida Lavín comenta también, muchas gracias Magda por tu presentación, me gustaría que pudieran incluir a futuro con la Fundación Guazú cursos, capacitaciones para apoyar la inserción de alumnos en situación de discapacidad que estudian en la educación superior. Y acá hay una pregunta de Trinidad. Magda, sobre los datos de suicidio y muerte prematura que dabas, ¿estos eran sobre personas que tienen pocos apoyos o personas neurodivergentes en general? Si se tienen los apoyos sociales y familiares apropiados, ¿se podrán reducir esos números? Bueno, yo creo que sí se pueden reducir. En el caso de los datos de muerte prematura, se refería a personas dentro del espectro autista en general. El punto es que las personas dentro del espectro autista muy rara vez solo vivimos con autismo. Muchas veces tenemos trastornos de ansiedad, tenemos depresión, tenemos otras condiciones de salud asociadas, que pueden ser a nivel metabólico, como de salud mental, lo cual hace que para nosotros sea muy difícil vivir. O sea, cuando nos encontramos con adultos autistas, sabemos que estamos hablando con sobrevivientes y lo más probable es que a lo largo de nuestra historia hayamos tenido ideación suicida o intentos suicidas. Son cosas muy comunes, lamentablemente. Por supuesto que tengo esperanzas en que el apoyo adecuado y la inclusión educativa a todos los niveles disminuya esas cifras, pero todavía falta mucho para eso. Totalmente. Aleida también comenta, hoy aprendí muchísimo, sin duda un camino largo por recorrer. Me di cuenta que muchas personas en algún grado no son o somos diagnosticados porque falta mucho conocimiento en todas las áreas. Felicitaciones a Guazú por lo que están haciendo. Excelente webinar. Y finalizamos con Francisco Pizarro. Gracias, Magda. ¿Qué recomendaciones prácticas puedes dar a las familias y a educadores o educadoras? ¿Qué aconsejas para seguir aprendiendo de esta temática? Gracias, Francisco. Bueno, recomiendo lo que muchas veces decimos, que como personas neurodivergentes es que escuchen a otras personas neurodivergentes, que lean a otras personas neurodivergentes. Está lleno de profesionales en situación de discapacidad, está lleno de personas que hablan ya sea a través de canales de YouTube, blogs, redes sociales, libros, y es muy importante que despatologicemos estas condiciones, entendamos que somos parte de la diversidad humana y dejemos de entender estas temáticas como algo específico de salud y entendamos que es algo social de derechos humanos y que tenemos que observarlo desde todos los campos de acción, no solamente desde el tratamiento y la rehabilitación, que muchas veces sí vamos a necesitar apoyos en la salud, pero creo que sí, mi mensaje sería ese, que nos lean, nos escuchen, nos inviten a dar charlas, que pidan también a las fundaciones que se dedican a esto, que podamos ir abriendo espacios donde se hable en primera persona.
Perfecto. Voy a leer estos dos comentarios y cerramos con Nelson, que tiene la manita arriba. Mónica Ramírez: importante empoderar a las familias de personas en situación de discapacidad con formación, que la discapacidad deje de ser un tabú y salgamos a la escuela y a la vida con orgullo. Y aquí Trini también comenta final: seguir personas neurodivergentes en Instagram. Hay chilenos muy interesantes. Así que gracias, Trini, por tu comentario. Nelson, ¿puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta a Magda? Hola Magdalena. Hola. Felicitarte primero que nada. El tema en cuestión es, son todas las dificultades que tiene la gente con discapacidades. O sea, nosotros hablamos siempre desde el ángulo de la dificultad, de la crítica social. ¿Por qué? Porque terminamos criticando el modelo existente, que es el modelo supuestamente integrativo. En cuanto a la inducción laboral, que es lo que más se resalta en este caso, aparte de la educacional, es el concepto de competitividad. Es posible amalgamar estos dos conceptos, la inducción laboral de personas con discapacidad y unirla al concepto de competitividad, porque esa es la pregunta que se hace todo empresario, todo ejecutivo de empresa, donde uno vaya. Gracias por tu pregunta, Nelson. Justamente dentro de lo que es inclusión laboral, nosotros como Fundación Guazú destacamos una realidad que tiene que ver con que los espacios en los cuales hay mayor diversidad de personas en cuanto a género, edad, identidad de género, discapacidad o no discapacidad, generan mayor compromiso por parte de los colaboradores, porque se entiende que el espacio de trabajo busca ser inclusivo y busca ser respetuoso con las personas. Eso genera un mayor compromiso en los trabajadores y permite que los procesos puedan ser más eficientes en cuanto a competitividad. También sabemos que cuando hay mayores puntos de vista y mayor diversidad de personas, los procesos se llevan con más creatividad, lo cual es una de las habilidades del siglo XXI que necesitan las empresas para ser competitivas. Y en cuanto a compromiso también, es decir, se sabe que las personas en situación de discapacidad se ausentan, creo que son 3 días menos al año. Es decir, hay muchos mitos todavía en cuanto a que contratar personas en situación de discapacidad es complicado, es costoso, cuando en realidad es todo lo contrario. Pero más allá de esta eficiencia real que se permiten los espacios diversos, creo que tenemos que pensar también que la economía necesita fraternidad. No podemos solo pensar en el desarrollo egoísta, en el desarrollo que solo piensa en sí mismo, porque cuando algo se desarrolla egoístamente sin considerar el entorno, la sostenibilidad, eso orgánicamente se conoce como cáncer. Es decir, una célula que solo se reproduce a sí misma sin considerar el contexto. Y esa idea de desarrollo sin tener en vista la fraternidad es lo que nos ha llevado a enfermar y a estar al borde del colapso como planeta. Es decir, el riesgo en el cual tenemos a nuestra casa, planeta, es enorme, justamente porque no hemos visto qué pasa con el otro, qué pasa con el otro país al cual le estoy entregando desechos, qué pasa con el aire que todos respiramos. Por lo tanto, además de la competitividad, que entiendo que sí tiene que existir, creo que sí o sí tenemos que considerar los objetivos de desarrollo sostenibles y la fraternidad como un principio dentro de nuestros espacios de trabajo. Muy bien. Bueno, quería además hacerte un comentario, algo más personal. Bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Aguas Andinas, una empresa muy conocida, y yo tengo una discapacidad. No es necesario que le explique, pero lo importante es que
esta empresa se acogió al sistema del 1%, bueno, y me integraron sin ningún problema, porque yo en realidad no tengo ningún problema. Seguramente por eso me contrataron. Si hubiese tenido un problema más evidente, obviamente no, ojo, hubieran puesto mucho más problemas. Al respecto, te quería hacer un comentario porque, bueno, no sé si lo estoy percibiendo yo o lo percibe mucha gente. Que últimamente, en los últimos años, se está dando mucho la categorización. A todas las personas le están poniendo una sigla. LGTB, RQH, HMPD. No estamos complejizando mucho el tema. Simplificar un poco más, porque de esta forma vamos a crear más barreras. Eso por una parte. Y por la otra, ¿cómo ves tú el grave problema que se produce en los colegios, como el Barros Arana, el Instituto Nacional? Jóvenes que debiesen estar preocupados de la integración, empezaron con muchos problemas cuando integraron justamente a las mujeres dentro del colegio. O sea, lo básico era integrar a las mujeres, pero si ya se produjeron tantos problemas al integrar mujeres, imagínense al integrar gente con discapacidad. O sea, es aún más agudo, y yo creo que gran parte del problema del instituto empezaron a surgir a partir de ese momento, en que se abrió el colegio a las niñas. No sé qué visión tienes tú de eso. Bueno, yo sé que de Expo Inclusión están preocupados porque tenemos que cerrar. Quisiera así responderte haciendo un llamado a la visión sistémica, entender que muchas veces estos procesos de inclusión son complejos, necesitan el trabajo de todos los actores, es decir, no podemos esperar que se solucione el problema de la inclusión solo incorporando, por ejemplo, niñas, ya que hay que ver primero qué otros factores inciden para que esos procesos se puedan dar de buena forma. Respecto a la categorización que mencionaste en relación a diversas identidades, es muy importante que se nos visibilice porque hay muchas realidades que han permanecido bajo las sombras y necesitamos darles un nombre, necesitamos que se nos vea, porque cuando no se nos nombra, pareciera que no existimos. Por lo tanto, el uso de etiquetas, como mencionaste tú, LGBTQIA+, lo que hace es mostrar que existimos, que nuestros derechos han estado siendo vulnerados a lo largo de la historia, y mientras no se satisfagan esos derechos en igualdad de condiciones, vamos a tener que seguir mostrando y hablando. Por ejemplo, la etiqueta de autismo. No tendríamos por qué estar en un manual diagnóstico de salud mental, porque entendemos que muchas veces no es un problema que tengamos nosotros, sino que el problema lo enfrentamos al interactuar con el mundo neurotípico, con el mundo que no está diseñado para todos, todes, y de esa misma forma, si yo no te digo que soy autista, quizás tú no entiendas por qué yo actúo de cierta forma, porque yo tengo ciertas necesidades o particularidades. Por lo tanto, me cuida el tener una etiqueta. Y de hecho, se critica mucho el uso de diagnósticos porque etiquetas a la persona, y hemos recibido etiquetas a lo largo de toda nuestra vida. Las personas neurodivergentes se nos etiqueta siempre. Etiquetas de ridícula, exagerada, loca, rara, y la etiqueta de autismo ha sido la más amable conmigo. Y de esa misma forma yo abrazo otras etiquetas que me han ayudado a entenderme mejor y a poder también defender mis derechos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Nelson, por tu pregunta, y Magda por tu respuesta también.
Bueno, tenemos que ir cerrando. Sé que quedan quizá algunas preguntas arriba, pero Magda dejó acá también su Instagram y también estaba puesto su correo y su página web, porque si todas esas dudas que quedaron pendientes puedan ir a realizarlas a su correo o a escribirles por Instagram, estoy segura que la Magda les va a responder sí o sí. Así que, de todas maneras, esta charla queda grabada, queda arriba en el canal de YouTube de Expo Inclusión y también en un podcast en Spotify. Así que lo pueden ir a escuchar o lo pueden ir a ver a ambos canales. Y bueno, también dejarlos obviamente invitados a que vayan a visitar el stand, por ejemplo, de Guazú del 3 al 7 de octubre en el pabellón de fundaciones. Y también invitarlos desde ya a que todos suban su currículum en incluyelaboral.cl o expoinclusión.cl. Ya hay varias ofertas arriba de, ya estamos rondando ya casi las 1000 ofertas laborales, así que pueden ir desde ya a subir su currículum y unirse a Expo Inclusión. Gracias, Magda, por esta excelente presentación. Y bueno, nos vemos una otra semana en una nueva charla. Que tengan todos una súper buena tarde y estén muy bien. Muchas gracias, Catalina, gracias, José, gracias a todos.